Hola, ¿esto es Sonreír Todavía? Y aquí estamos Liliana Rodríguez Álvarez y Rosa Rita Álvarez. Muy aquí complacida de tener con nosotros a Isabela, una empresaria creativa e innovadora. Isabela Molini, pues es la fundadora de Casa Alfarera. Para nosotros es un gusto tenerte acá, Isa. Eres un símbolo de un trabajo en equipo y ahora en estos próximos minutos, pues todos los que nos están escuchando aquí en Sonreír Todavía, pues descubrirán por qué. Bienvenida, Isa. Muchas gracias a ambas. Gracias por la oportunidad de presentar el proyecto que hacemos los artesanos junto conmigo en el taller y de darles a conocer un poco el producto cerámico que estamos haciendo actualmente en República Dominicana. Comencemos. ¿Estás lista para sonreír? Detrás de la máscara, sí. Bien, pues Isa, cuéntanos un poco. ¿Qué es Casa Alfarera? ¿Cómo surgió la idea? ¿De dónde se inspiró Isabela para poder crear lo que es hoy Casa Alfarera? Casa Alfarera es un taller de cerámica artesanal ubicado en la ciudad colonial de Santo Domingo. Hacemos cerámica artesanal que es básicamente hecha a mano casi en su totalidad con la ayuda técnica de ciertas máquinas, pero es de baja tecnología. Todas las materias primas que utilizamos para hacer nuestro cuerpo de barro son materias primas dominicanas, extraídas de la tierra local, procesadas localmente y se hacen al torno o con moldes por la mano de los artesanos y artesanas con quienes trabajamos. Los esmaltes que utilizamos para hacer las piezas impermeables se hacen dentro del taller, que es una particularidad de la cual estamos orgullosos porque en muchos talleres contemporáneos los esmaltes básicamente se compran, nosotros hacemos nuestras recetas y después de mucho ensayo y error tenemos algunas recetas que funcionan y pues con eso trabajamos. Y por eso son únicos también, o sea, cada pieza es única. Irregular. Sí. No, pero sí, recuerdo que una vez conversando me habías dicho es que cada pieza es única, como el mismo esmalte absorbe de una manera distinta según la misma forma de la pieza, ¿no? La forma, el tamaño, sí. El lugar del horno donde capte más o menos calor, etc. Hay muchísimas variables, pero básicamente hacemos todo dentro del taller. Somos un grupo de entre 12 y 15 artesanos y artesanas. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen? Somos 1, 3, 4, 5, somos 7 mujeres y el resto son hombres. Algunos están fijos en el taller y otros van y vienen. Uh-huh. Y dentro de las mujeres quienes estamos en el taller, una de ellas, por ejemplo, comenzó siendo empleada doméstica y al cabo de 8 años es una de nuestras artesanas tope, es decoradora, entonces su vida es madre soltera de muchos niños y bueno, aprendió el oficio a partir de observar a los señores trabajando. O sea que más allá de ser un taller de creación de piezas estéticas, tanto decorativas como funcionales también, uh-huh. Somos un proyecto que realmente está tratando de rescatar la calidad de la cerámica artesanal en nuestro entorno, que para mí es la parte más importante. Realmente son preciosas las piezas. Y una de las cosas que, bueno, es una pena como no, esto es un podcast, no estamos pudiendo mostrar, ¿no?, a las personas la parte de esa diversidad y lo que son esas piezas tan genuinas y tan hermosas, así como también tan útiles, porque la verdad que conozco muy de cerca platos y fuentes de servir y todo eso, y son de verdad muy lindos. Y sobre todo con eso que tú planteas de que detrás está la historia, diríamos, de unos artesanos, pues habla muy bien de la oportunidad que se le está dando a ellos y a la artesanía misma en nuestro país. ¿Qué tú entiendes que son
las características principales que tienen los productos que ustedes están desarrollando, que los hace ser así, tan únicos y tan valiosos, tan hermosos. Gracias. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué los diferencia de otros? La composición del cuerpo de barro es el punto de partida del producto y está hecho de un cuerpo de barro de diferentes barros que realmente son materias arcillosas de diferentes puntos de plasticidad y que queman a diferentes temperaturas, es decir, tienen diferentes niveles refractarios. A eso se le suma sílice, que es básicamente un componente vitrio que encontramos en Río San Juan, de hecho, a una granulometría muy fina, ya de naturaleza lo encontramos así, o sea que eso no hay ni siquiera que procesarlo. Y contamos con la bendición de tener en la isla, me parece que es la única mina de feldespato sódico en el Caribe, sino una de las muy pocas, y el feldespato es un material rocoso que funciona como puente entre el material arcilloso y el material vitrio. Y todos esos componentes hacen que a 1350, 1345 grados Celsius tengamos un cuerpo de barro denso como piedra, stone-like stoneware, se llama esto en inglés, que hace que a nivel matérico el producto sea realmente consistente. Luego lo que ¿Consistente en qué sentido? O sea, fuerte. O sí, sea que, sí, resistente. Okay. Y luego consistente o compatible con el esmalte que los cubre, porque cuando hay cuerpos de barro que queman a una temperatura diferente a los esmaltes, hay incompatibilidad de los dos materiales y acaban teniendo una vida útil corta. Nuestras piezas, cuando son exitosas, que entendemos que, bueno, que tratamos de hacerlo siempre o casi siempre así, aunque hay tropiezos en el camino, son coherentes, cuerpo de barro y esmalte, y eso hace que el producto sea de calidad. Y luego yo le agradezco el piropo de la belleza de las piezas. Para los gustos se hicieron los colores. En términos estéticos, cada quien, ¿verdad?, tiene sus preferencias, pero en términos matéricos sí somos competitivos con el GRES en cualquier parte del mundo. Y para ustedes llegar ahí, ¿cómo fueron trabajando? ¿Fueron haciendo experimentos? ¿Tuvieron que botar muchas producciones? O sea, ¿cómo llegaron ustedes a poder tener ese producto, a utilizar, diríamos, esa materia para poder hacer ese trabajo? Fíjese, comenzamos trabajando con un solo barro rojo, que era un barro plástico casi, yo diría, saturado de óxido de hierro, lo cual lo hace muy plástico y con un punto refractario muy bajito. Eso no funcionó. Entonces a ese barro le empezamos a añadir un barro más blanco que venía de otra mina, que quizás nivelaba un poco el exceso de plasticidad y la baja temperatura. Luego me di cuenta que eso tampoco funcionaba, que había que añadir un material vitrio que le diera cuerpo para empezar a hacer piezas más grandes. Y así sucesivamente fuimos, porque no trabajo sola, trabajo con un grupo de artesanos que fue de un artesano al grupo que somos hoy en día, ¿no? Eso fue creciendo progresivamente según teníamos más clientes, porque yo estaba muy clara desde el inicio que no quería hacer una inversión grande para comenzar, porque primero no tenía cómo y tampoco sabía si iba a tener salida o no. Entonces, bueno, con este primer artesano fuimos haciendo esas pruebas, estudiando, yo por mi lado también, porque también estudié cerámica en la universidad cuando hice mi primera carrera. Y después de 3 años aproximadamente de ensayo y error para llegar a un cuerpo de barro, lo logramos. O sea que sí, botamos muchas piezas a la basura. Bueno, pero es un proceso que, bueno, te escucho, y es un proceso que, como bien dices, conlleva mucho estudio, mucha práctica, también, o sea, un proceso detrás, químico también, ¿no? O sea, que es algo que, como bien decía, ese oficio se ha ido desarrollando a través de Casa Alfarera. Y bueno, ojalá y más personas puedan ser beneficiarios de ese aprendizaje en la práctica y se pueda seguir multiplicando, porque realmente es un oficio que no es muy conocido en el país, o sea, no está tan difundido.
no tienen un centro donde ir para estudiar formalmente, no nada más el material, sino también cómo hacerlo, cómo llevarlo a una pieza, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso con el equipo? ¿Se ha tenido que capacitar? ¿Cómo han hecho en estos más de 10 años, ¿no? En el 2013 fue que... Formalmente tenemos 8 años. Ok. Pero yo antes de eso ya estaba haciendo mis experimentos y trabajando con una persona, de manera individual. Hay un tema de relevo generacional casi inexistente en el oficio, y eso ha sido complejo porque a la hora de tratar de encontrar aprendices, no necesariamente los jóvenes están dispuestos a tener un trabajo en donde pasan el día entero sucios, no son el artista que está en la fachada del proyecto, y bueno, realmente no es fácil conseguir personas que trabajen en un proyecto como este. Es similar en la agricultura, lo vemos hoy en día. O sea, es algo que sí, hay poco relevo. Sin embargo, con los años hemos logrado conseguir, yo diría, entre 3 y 5 personas que se han quedado con nosotros aprendiendo diferentes áreas del proceso inicialmente, y que después han ido rotando por las otras áreas del taller para tratar de aprender el proceso de manera completa, que para mí es muy importante como fundadora del proyecto, porque como no tenemos tanto relevo, si se nos va una persona que trabaja una sola área, entonces nos quedamos cojos. Entonces es súper importante que todo el mundo aprenda a hacer las diferentes áreas del oficio, y para ellos también es esencial entender el oficio de la A a la Z, porque si eventualmente quieren irse y hacer su propio taller, saben lo que están haciendo, no nada más saben tornear o no nada más saben quemar un horno. Entonces yo creo que esa capacitación integral es beneficiosa para ambas partes. ¿La capacitación ha sido en la práctica o han tenido la posibilidad de algún lugar aquí o alguien que ha sido en la práctica? En la práctica, yo soy maestra también, no de alfarería, pero de historia, entonces la educación me interesa a nivel personal y constantemente les muestro técnicas nuevas, o no nuevas, pero técnicas de otros países, nuevas formas de trabajar, les enseño videos. De hecho, Quinta Dominica, que es una fundación en la ciudad colonial, también nos abre sus puertas para reproducir videos de artesanos de otros países, y así los artesanos y las artesanas que trabajan en Casa Alfarera se motivan y entienden cómo se trabaja la alfarería artesanal en otros sitios. Y sí, sobre la marcha, Lili, porque realmente no hemos tenido sustento educativo de más nadie. ¿Y qué te motivó a involucrarte a ti en esto? ¿Fue fortuito? ¿Hubo una idea que te motivó de manera particular? ¿Tú sentías que tenías ciertas habilidades para poder involucrarte en este tipo de cosas? Sí, porque mencionaste que estudiaste cerámica, o sea, fue tu minor. Sí, pero a veces uno estudia muchas cosas y no necesariamente la ejerce. Entonces, ¿cuál fue el germen principal que te motivó a ti a involucrarte en esto? La inocencia. Sí, estudié química cerámica en Nueva York, y mientras estudiaba la carrera de Historia del Arte, y nunca me imaginé que este proyecto se iba a tornar en lo que es hoy en día, pero sí tenía un interés muy marcado en cómo hacer esmaltes y cómo hacer cuerpos de barro. Y quizás inicialmente lo que me hubiese llamado más la atención era hacer un producto preempacado para venderle a artistas o artesanos para que ellos hicieran sus propias piezas. Pero finalmente el trabajar con una comunidad de artesanos acabó llenándome más, y aunque es complejo por 1000 razones, pues eso he seguido haciendo. Sí, la ventaja que decías, el trabajo en equipo, son 15 familias, son también 15 personas que están colaborando con un mismo propósito, y solamente con su compañía pues ya uno se siente entusiasmado a seguir adelante y seguir enfrentando esos retos. Pero además las personas también tienen la ventaja de que pueden
crear juntos, o sea, nuevos diseños. Recuerdo hace unos años que ustedes tenían unos platos con una palma. Entonces, bueno, ese proceso creativo, ¿no? De que puede ser en grupo, en conjunto. ¿De dónde tienen ustedes esa motivación para los diseños, por ejemplo? Mucho del trabajo que se hace en el taller es en colaboración con otros diseñadores, ¿no? Que vienen al taller con ideas personales y eso se desarrolla a partir de las posibilidades del material. Yo tengo como técnica, vamos a decir, el taller, ciertas directrices y luego los artesanos desde el punto de vista manual tienen otros aportes que hacer. Eso es en el caso de las colaboraciones y en el caso de nuestro trabajo que es diseño propio, muchas de las piezas vienen de toda la historia del arte que he estudiado y sigo estudiando. Hay mucha inspiración de la ciudad colonial y de la vida caribeña también y de la misma cerámica que los artesanos tienen tantos años viendo. Entonces hay mucha adaptación de lo que ellos conocen, más lo que yo les digo, más o menos por donde yo los guío y entre todos, bueno, sale un arroz con coco. Pero sí, es un trabajo entre todos realmente, de los artesanos, de los diseñadores y mío. Okay. Y dime una cosa, ¿la gente qué tipo de pieza es la que más les está demandando? Hay un poco de todo. Realmente las vajillas en los últimos 2 años han sido... Los platos, o sea, de comer. Correcto. Con la vajilla. Las que son todas deformadas a mano, que las llamamos concha. Sí. Esas piezas tienen aproximadamente 5 años haciéndose, pero desde hace 2 años han sido bastante exitosas. Tarros para plantas, eso es un producto que siempre ha tenido muy buena salida. Lámparas también, iluminación, cerámica. Vasos, jarras, losetas para recubrimiento arquitectónico. Deben ser muy lindas las losetas. Sí, son, bueno. Sí, lo cierto es que hay un trabajo detrás, o sea, un trabajo en equipo, un trabajo que se está haciendo con los artesanos, pero no podemos esconder lo que es visible, y es que son muy hermosas las piezas, y cuando uno está en una mesa de comedor, como bien dice, con una vajilla, hasta te inspira a comer, o sea, es otra cosa, o sea, de verdad, como una ensalada presentada en un plato de concha o, bueno, con ese material con colores únicos, como bien dice, o sea, un mismo diseño de plato, pero puede tener distintas variaciones, entonces tú sientes que tú tienes algo propio, o sea, como esto es mío, este es mi plato que estoy aquí, estoy disfrutando. Entonces, eso hace también que uno se sienta más a gusto. Cuando uno está en familia, compartiendo, en el momento de almorzar, ¿no? Entonces, es algo que impacta mucho. Yo te puedo decir que para mí lo cambia todo. Y hay déjame decirte que el material, que yo no lo sabía, el material hace también conservar el calor cuando se trata de una sopa, o el frío. Totalmente. En los vasos. Y es sorprendente porque es algo agradable, no es un termo, o sea, es un vaso, y te mantiene la temperatura de lo que estás, bebiendo o comiendo. Sí. Y eso lo hace el material. Sí, definitivamente. Eso lo hace el material, la densidad del material propio y el grosor de la pared. No hay nada más rico que tomarse un café en una taza de cerámica artesanal, no industrial, porque es una historia totalmente diferente, ¿no? La misma irregularidad del esmalte hace que el tacto y el mismo sabor de los líquidos que uno toma cambien para bien, ¿no? Sí. Y yo entiendo que la irregularidad de las piezas, como muchas no son hechas a molde, sino a mano, la irregularidad en el grosor, la irregularidad de los esmaltes, cuando todas las piezas están juntas en una mesa, sí hay un elemento visual en esa imperfección que hace que el escenario, que la escena sea cálida, sea hogareña y poco pretenciosa y agradable. ¿Y a quién demanda más?
¿Familias compran este tipo de cosas o restaurantes? ¿La venta es a nivel local, es a nivel ya internacional? ¿Cómo es ya saliendo un poco de la parte propia de lo artesanal, de la producción, de los materiales, en términos, diríamos, de la colocación del producto en el mercado? Esa otra parte de la cadena, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quiénes le demandan más? ¿Dónde ustedes pueden colocar más esos productos porque son más demandables? Nuestros clientes van desde chefs de restaurantes locales e internacionales a familias, o sea, clientes finales, a paisajistas, arquitectos, tiendas. O sea que la clientela es bastante diversa, variada. Sí. Bueno, la ventaja es que al tener esa misma diversificación, más personas pueden, por diferentes medios, conocer lo que es Casa Alfarera. Y como bien decías ahora, me interesó muchísimo lo que dijiste, que hay toda una historia detrás. El otro día que incluso estaba en la tienda, que ya abrieron nueva vez la tienda para visitar, me pareció fascinante porque no solamente vemos el producto final, precisamente, sino que también podemos verlos a ellos trabajando, cómo van moldeando. Y veía incluso una de los que estaban ahí, una chica que estaba trabajando no es un florero, un macetero enorme, y era con toda delicadeza, pedacito por pedacito, iba moldeándolo con sus manos. Entonces, hay una historia detrás. O sea, hay una historia de las manos que lo pusieron, que lo hicieron, que lo trabajaron, aquel que lo creó. O sea, realmente tenemos un producto muy interesante en nuestra mano y que es hecho aquí. Entonces, eso es algo en el que, bueno, como decía, es una buena noticia porque es hecho aquí y está a nivel internacional. Entonces, eso me lleva precisamente a eso que preguntaba ahora Rosa Rita. Isabela, ¿ustedes están exportando, quieren exportar? Cuéntanos un poco sobre eso. Estamos exportando hace ya casi 3 años, gracias a Dios, y queremos exportar más. Qué bueno. Exportamos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en algunos puntos de Europa, que es un halago enorme porque son lugares, especialmente en Europa, donde tienen una tradición cerámica muy antigua y tienen piezas muy sofisticadas, entonces que pidan esta cerámica latinoamericana caribeña, ¿no? Que para ellos es una estética totalmente nueva. Son consumidores que conocen la cerámica, el grés como producto, y lo que les llama la atención en este caso es la densidad del material y la estética tan particular que tiene. Por ejemplo, los ingleses, que son de nuestros mejores clientes en Europa, les parece chistoso, las piñas les parecen cómicas, les parece alegre, les parece un trabajo formal, pero con un carácter muy particular. Entonces son clientes maravillosos. En la costa este de Estados Unidos, personas con segundas casas en la playa. Sí, en la playa. Les encanta la cerámica que estamos haciendo también, específicamente las vajillas y los tarros que tienen las formas de piña también. Pues sí, también trabajamos con algunas tiendas que tienen un poco de stock y de inventario, y con interioristas y paisajistas en Estados Unidos principalmente. ¿Y aquí le demandan esos paisajistas también? Sí, totalmente. Sí, aquí empezamos. Sí. Okay. Sí, hemos tenido, aunque el camino ha sido, no voy a decir largo porque, bueno, es un proyecto joven, pero ha sido un camino con ciertos tropiezos. Siempre hemos tenido mucho apoyo local. Y tener paciencia. Yo creo que esto está muy asociado a la naturaleza. O sea, de ahí es que surge. O sea, el material viene de la tierra. Entonces, eso nos enseña a tener paciencia con lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? O sea, ser paciente para hacer ensayo y error en lo que determinamos cuál es el perfecto equilibrio de la materia, ¿no? Entonces, es algo lindo del proyecto, ¿no? De ver cómo con paciencia pues han tenido frutos. Y lo que me encantó ahora que dijiste, bueno, eso mismo del diseño. O sea, la piña lo asocian con algo positivo y por eso decía, el mismo diseño de lo que tú tienes enfrente te hace sonreír o, bueno, eso, te causa una emoción en especial. O sea que... No he visto la piña, ¿eh?
Ah, bueno, ahora se la enseñamos. No la he visto. La voy a buscar porque debe ser de lo más interesante con ese material, la piña. Tenemos candelabros piñas, tarros piñas, soperas piñas, hay de todo eso. Con ese motivo. Sí, y otro grupo de clientes que aceptan el trabajo con cariño y también se sienten identificados son los italianos, por ejemplo, que hemos tomado referencia de sus fruteros, por ejemplo, de esos fruteros que hacen en el sur de Italia y están esmaltados de un solo color. Y los hemos empezado a hacer con frutas criollas y pues ven eso y se emocionan. O esas esas repisas venecianas que ellos hacían de otros materiales como mármol, madera, nosotros las hacemos de cerámica y también se sienten súper identificados y nada, tenemos un trabajo multireferencial realmente, pero sí con su toque, ¿no? Con un toque más ligero en ciertos casos. Y lo interesante es, Isabela, que una mujer emprendió en esta área, ¿no? Que quizás por lo regular ha estado asociado a un oficio más masculino, ¿no? Entonces, a ti, tú combinas esto con la docencia y lo combinas multiplicando esos conocimientos más adelante. ¿Alguna posibilidad de que puedas dar clases o que estés dando clases formales en algún centro del país? ¿Para formación alfarera? Bueno, no, o sea, no necesariamente, puede ser que sí, pero también puede ser precisamente sobre arte, sobre diseño. Sí, hace 10 años colaboro intermitentemente con la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. O sea que sí, desde que me gradué de la universidad he colaborado con ese proyecto. ¿Y en qué área? Historia del arte, historia del diseño, escritura para artistas. He dado clases en diferentes áreas. Mi última clase fue el año pasado y fue de metodología artesanal para estudiantes de diseño de interiores. Opa. Eso no es algo muy común que uno encuentre y no está en las universidades acá, o sea que realmente Chabón es un buen centro para poder facilitar esos conocimientos. Sí, definitivamente. Digo, tristemente el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero nosotros no queríamos que tú te fueras sin que tú nos dijeras qué te hace sonreír. ¿Qué a Isabela le provoca una sonrisa? Mis hijos. Óyeme, pero increíble. Sí, definitivamente que los hijos son muy queridos. Eso es lo que responderán todas las madres, me imagino. Sí, pero déjame decirte, no solo las madres, nos ha llamado mucho la atención que muchas de las personas que han pasado por aquí le preguntamos y se llena así como tú, de una gran sonrisa, tú sabes, cuando responden y las respuestas principalmente son sus hijos. O sea que por lo menos por nuestros invitados tenemos unos padres y unas madres muy felices que quieren mucho a sus hijos. Definitivamente gracias, Isabela, por acompañarnos. Realmente es algo que para nosotros poder compartirlos, todos estos conocimientos con quienes nos están escuchando aquí en Sonreír Todavía, es algo que nos hace muy feliz y gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Que sigas teniendo muchos éxitos, la verdad. Sí. Creo que, como te decía, un producto interesante, es un producto muy nuestro y pues el hecho mismo de estar innovando, pues yo creo que eso es una gran cosa porque eso lo necesitamos. Tristemente a veces vemos cómo los artesanos son muy repetitivos y lo cual nos apena un poco porque pudieran producir muchas cosas diferentes, pero a veces se produce algo y los demás siguen haciendo exactamente lo mismo. Creemos que aquí pues se trabaja la artesanía, pero se le pone mucho empeño a la innovación y a la creatividad. Y yo creo que eso es algo que hay que continuar explotando en nuestro país. Así que los felicitamos y te felicitamos a ti en especial y nos alegra mucho de esos éxitos que están teniendo. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro proyecto, porque somos un grupo más amplio que yo sola, así que gracias en nombre de todos. Gracias, Isa.